En Isaías capítulo 6, verso 1 nos dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Hoy quiero que disertemos, hoy quiero que oremos, hoy quiero que meditemos y reflexionemos cómo Dios está escribiendo la historia de toda una nación. En el caso del rey Usías, que había muerto, había sido un rey con mucha influencia, con mucho poderío, con mucha búsqueda del Señor, al menos en el inicio de su periodo de rey. La Escritura nos dice que Usías fue hijo de un hombre llamado Amasías, y él fue un hombre temeroso de Dios, pero que solo fue al principio. Hubieron algunos detalles que él tuvo, y es que él no pudo convertirse completamente. Dejó algunas áreas de su vida inconclusas. Por ejemplo, la Escritura nos dice que no destruyó los lugares altos y que la gente seguía buscando a ídolos. Este hombre murió asesinado. Cuando declina su gobierno, algunas cosas que suceden, se hace una conspiración y asesinan a este rey. ¿Quién lo sucede? El rey Usías, su hijo. El rey Usías empieza a buscar a Dios con todo su corazón, y en sus primeros años, él hace que el pueblo de Israel tenga un avance significativo. Usías reina por 52 años. Da una estabilidad al pueblo de Israel como ningún otro. Es obvio que aún así habían cosas que faltaban en ese reino. No pudo tampoco erradicar completamente la idolatría, pues a veces no es cuestión del gobernante, sino del mismo pueblo que busca hacer la maldad. Dentro de ese pueblo hubieron hombres de Dios, mujeres de Dios, que denunciaron abiertamente el pecado del mismo pueblo. Dios se complace con un pueblo que se humilla delante del Señor. Ahí es donde Dios envía bendición, sana la tierra y abre los cielos. La economía en el reino de Usías fue muy próspera. Se fortalecieron las defensas de Judá, y en el avance militar fue muy grande. Construyó arietes de guerra y arcos. Así que militarmente era un hombre muy poderoso. Pero cuando llegó a cierto grado de influencia, el rey Usías se llenó de orgullo. Hermanos, aquellas personas que tienen el poder, pero no tienen un propósito alineado al propósito de Dios, como hombre podemos caer en el orgullo, en la vanagloria, en saber que la influencia que tienen las personas, los reflectores puestos hacia una persona que tiene la búsqueda, que tiene el llamado, que tiene el propósito, pero sobre todo que ha cautivado a una nación completa, la soberbia puede hacer mella en su corazón. Y eso le sucedió al rey Usías. Quiso usurpar funciones que no le pertenecían, como funciones sacerdotales. Eso le costó muy caro a Usías, pues su pecado lo alcanzó, y cuando quiso entrar al templo y ofrecer incienso, lo hirió la lepra. Los últimos años del rey Usías fue apartado fuera del reino, aunque gobernaba no de forma directa, leproso en su propia casa. Muchas personas que Dios ha levantado y levantará deben cuidarse de esta lepra, que no solo es externa, sino muchas veces está en el corazón. Dios está buscando personas que le sirvan con todo su corazón, pero que sean cuidadosos de no caer en el orgullo, en la vanagloria y en los azares o en lo que ofrece este mundo.
Ahora, Usías, según lo que dice Isaías capítulo 1, con el texto que comencé, había muerto. Sí. Y el profeta que estaba en turno era el profeta Isaías. Un profeta que había comenzado con fuerza a profetizar en contra de la idolatría, advirtiéndole al pueblo que se alejara de toda práctica que se alejase de Dios. Cuando leemos los escritos de Isaías, los primeros 5 capítulos, Isaías habla con fuerza, contundente, habla de forma que a veces hasta atemoriza, diciendo y denunciando con castigo, con juicio, lo que vendrá sobre la nación. Isaías tiene un gran recorrido por profetizarle a otros reyes. Y en el capítulo 6 vemos que en el año que murió el rey Usías, él se encuentra confrontado ante la situación, pues Usías era su pariente y él podía profetizar porque el gobierno, la autoridad también lo respaldaría, no solo porque él es un profeta, sino porque él es una persona que tiene influencia. Así que viéndose respaldado por el poder y por el gobierno, les es fácil profetizar y que el pueblo, aunque diga cosas fuertes, sabe que lo va a respaldar el gobierno. Pero ahora el rey Usías había muerto. Así que había para él una incertidumbre, tanto en el ambiente que se provocó, un ambiente de crisis en el liderazgo, un ambiente de crisis que se produjo también en su persona, pues le dolió que su pariente hubiese muerto. Creo que en ciertas situaciones nosotros llegamos a estas crisis cuando nosotros estamos confiados en algo o en alguien, apoyados por un poder, y que ese poderío se acaba y que ese señorío ya no nos respalda. Isaías ahora se encuentra en una crisis de su llamado, pero tal como dice Isaías capítulo 6 verso 1, en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en el trono alto y sublime. Es una forma de decir, Isaías, los reinos, los gobiernos, las instituciones de este mundo pueden cambiar, pero Dios sigue estando en su trono. Sus faldas llenan el templo. No hay nada que se interponga al poder y la soberanía de Dios. Dios sigue escribiendo la historia y Dios sigue teniendo el control. Aún en medio de toda situación difícil, Dios sigue estableciendo su reino y cada cosa, la creación misma responde ante Dios. Si pudo crear los cielos y la tierra, si puede sostener el sol, la luna y las estrellas, si puede seguir en este equilibrio de la creación, Dios también puede escribir la historia de la humanidad y de una nación. Y es por eso que Dios le está diciendo a Isaías, tranquilo, yo tengo el control. Y aunque fue un golpe para Isaías que su pariente Usías hubiese muerto, él entiende que hay un poder superior que lo cuida, que lo respalda y que le ha dado un mensaje, pues él tiene un propósito delante de toda una nación y es anunciar las verdades y el propósito para el cual Isaías realmente fue llamado. El llamado del profeta Isaías tuvo un gran giro a partir de Isaías capítulo 6 que nos cuenta en su relato, porque no solo vio al Señor en su trono alto y sublime,
También la Escritura nos dice que por encima de él había serafines. Cada uno de esos tenían 6 alas y decían el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines proclaman la santidad de Dios. Un lugar donde la humanidad, donde los proyectos humanos y donde la corrupción no puede entrar. Y es desde ahí que Dios está dirigiendo a toda una nación, a todo su pueblo y a cada uno de aquellos que invocan su nombre. Isaías tiene que reconocer que la corrupción jamás entrará a los lugares donde hay santidad de Dios. Por eso los serafines dicen: Santo, Santo, Santo. Dios está en control en todo tiempo. Y nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios, como la iglesia, debemos estar confiados. Debemos clamar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener en cuenta que Dios no se corrompe y que Dios sigue ayudando a su pueblo y que Dios sigue estableciendo sus principios y sigue guiando a su creación y todos aquellos que invoquen su nombre. Pero para ejercer este llamado, para ejercer ese propósito, con los valores de Cristo, con los valores de la palabra, tenemos que tener un encuentro con Dios. Es por eso que la Escritura nos dice que Isaías tuvo que ver al Señor en su trono alto y sublime. Tuvo que ver a los serafines. Es cuando Isaías se da cuenta que él también es un pecador. Y es que en medio de una sociedad corrupta, también nosotros muchas veces no nos vamos a dar cuenta que padecemos del mismo mal. Isaías había juzgado por 5 capítulos, si lo tomamos en la literatura de su propio libro, había juzgado severamente a la nación y había proclamado el juicio que vendría sobre este mismo pueblo del cual era parte. Pero Isaías se da cuenta que al ver a Dios en su trono alto y sublime, también es un pecador. Dios se mostrará a esta nación de una forma contundente. En los próximos años veremos la manifestación de Dios, no solo en las iglesias, no solo en los ministerios, sino que el poder de Dios se manifestará en cada persona que con corazón humilde clame. Y no dependerá de una fuerza humana, no dependerá de la corrupción que haya penetrado en todos los sistemas. Nadie puede parar a Dios de lo que ha propuesto en su corazón hacer sobre esta nación, sobre cada casa, sobre cada familia. El plan de Dios no será abortado. El plan de Dios sigue en marcha. Dios sigue en control. Pero Dios está levantando una generación de hombres de Dios que tengan una experiencia como la de Isaías. Que vean a Dios en su trono alto y sublime. Podemos estar denunciando como Isaías toda la corrupción. Podemos estar denunciando como Isaías las cosas malas del pueblo. Pero nosotros tenemos que ver más allá de las debilidades humanas. Y tenemos que ver a Dios que aún en medio de todas esas cosas, Él puede hacer algo. Y Él puede hacer algo por cada una de las naciones. Él puede hacer algo por cada una de las familias. Él puede hacer algo por cada una de las instituciones. Y que aunque el ser humano tiende a corromperse, Dios no se corrompe. Y cuando se le da lugar al Espíritu Santo, Él puede obrar de una forma sobrenatural. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino aquellos que claman de día y de noche. Ahí Dios se manifestará con poder. Se necesitará que hombres de Dios y mujeres de Dios, la iglesia misma, se levante. En este tiempo debemos entender que Dios está en su trono alto y sublime.
y que Dios está buscando hombres de fe como tú y como yo, que le crean por un cambio no solo en la esfera natural y no solo en la esfera humana, porque muchas veces podemos llegar a ciertos estatutos, a ciertos lugares, a ciertas instituciones con la mejor intención, pero el sistema corrompe o el sistema está corrupto. Y se necesita la mano de Dios sobre cada representante para que puedan ayudar y puedan buscar a Dios y guiar a una nación a esa búsqueda de los valores que muchas veces se han perdido. Isaías entiende que ahora necesita buscar a Dios con todo su corazón, pero se da cuenta que es pecador. Así que uno de los serafines se acerca a él con un carbón encendido. Toma del altar un carbón encendido con unas tenazas y lo pasa en sus labios y le quita su pecado. Dios tiene que restaurar a los hombres de Dios. Dios tiene que restaurar a la iglesia. Dios tiene que restaurar a cada una de aquellas personas que van a ser instrumentos de Dios para avivar toda esta nación. Esta nación va a ser avivada en el fuego de la persecución, en el fuego de la prueba. Esta nación será avivada como Sadrach, Mesach y Abednego en medio de la prueba del fuego. Esta nación será avivada como Daniel, que es echado en el foso de los leones. Es ahí cuando la iglesia empezará a orar y a clamar de verdad. Cuando la iglesia ha sido perseguida, ha crecido grandemente y ha demostrado que verdaderamente le cree o busca al Señor y confía en su soberanía. Isaías es comisionado porque le es quitada la culpa. Le es quitado su pecado. Y a partir del capítulo 6, Isaías cambia el mensaje de un mensaje duro, de un mensaje que no tiene tolerancia, a un mensaje de compasión. Es por eso que Isaías se le conoce como el quinto evangelista. Es por eso que Isaías es uno de los hombres de Dios y los profetas que más habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sus profecías son descritas en Mateo y todo el Nuevo Testamento. Porque cuando Dios cambia a una persona, también cambiará su forma del mensaje. No cambiará el mensaje, sino su forma del mensaje. Es ahí cuando Dios empieza a mover el corazón de todo un pueblo. Isaías entiende su llamado. Isaías entiende que en medio de la crisis él tiene que hablar que Dios puede hacer algo. Que aún en medio de la corrupción Dios puede manifestarse, no porque Dios acepte la corrupción, sino porque Dios puede cambiar el corazón de las personas. Y aquellos lugares que fueron en tinieblas puede resplandecer la luz. Y es por eso que nos da esperanza. Saber que aunque somos corruptos, saber que estamos perdidos, ahí la oportunidad puede llegar de parte de Dios. Para que seamos iluminados, transformados por el Evangelio. Y que la paz de Dios esté en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Isaías no solo profetiza en el reinado de Usías, también profetiza en el de su hijo Jotam, después Acaz y Ezequías. Sigue denunciando abiertamente la idolatría, pero diciéndole al pueblo que se vuelva a Dios con todo su corazón. Que es el tiempo de que nosotros como pueblo de Dios, en lugar de ser observadores, en lugar de tener la iglesia un estatus de pasividad, tenemos que tomar nuestra forma activa de buscar a Dios. Y no echarle la culpa a las instituciones, no echarle la culpa a los vecinos,
no echarle la culpa a otras personas, sino tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos, de nuestras propias actitudes. Y tiene que comenzar en nuestros corazones, diciendo: yo voy a buscar a Dios, al igual que Josué dijo alguna vez: yo y mi casa serviremos a Jehová. Isaías profetiza todo el periodo de estos reyes, pero llega en sus últimos años el reinado de Manasés, y Manasés se vuelve malo completamente. Después de Ezequías, su hijo Manasés accedió al trono. Isaías siguió profetizando y denunciando la maldad que hacía este rey, la idolatría, los sacrificios humanos y la adoración a los ídolos. Su reinado representó una gran decadencia. Así que Manasés cayó cautivo. En el tiempo de Manasés, por causa de las denuncias de Isaías fue capturado. Y muchas personas, al igual que él, fueron silenciados para que no dijesen la verdad. Tristemente, siendo Manasés también pariente de Isaías, lo manda a martirizar. Isaías es aserrado vivo, pero con la convicción Isaías que él no cambiaría el mensaje, que todo el tiempo habló de una esperanza, que habló de que la nación tenía la oportunidad de buscar al Señor si se arrepentía. Y muchas veces las personas no querrán escucharnos por causa de la verdad, por causa de este mensaje que no tiene variación. Dios denuncia y denunciaremos el pecado porque está en los principios de la palabra de Dios. Nosotros no nos movemos por modas, no nos movemos por ideologías, no nos movemos por corrientes de doctrinas que llevan a las personas a extraviarse. Es la palabra de Dios infalible, incorruptible, indestructible. Y será el mensaje del Evangelio, trayendo paz y esperanza y armonía, pero no comprometiendo los valores que dice la palabra de Dios. No está en juego. No podemos corrompernos como la iglesia. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, aún en medio de que este pueblo se haya corrompido. Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿sabe qué? Manasés se da cuenta que había hecho mal. Y allá en Babilonia se arrepintió de su pecado. Lo que esta historia me deja ver es que los hombres de Dios debemos hacer nuestro trabajo. Y muchas veces no vemos que esta semilla fue plantada en los corazones de la persona. Muchas personas descalifican a otros porque piensan que no van a poder ser salvos o que no vale la pena predicarles. Pero si alguien nos puede decir que vale la pena transmitir este mensaje, es el profeta Isaías. Isaías no vio cómo creció esa semilla que plantó en Manasés, porque él fue aserrado por su propio pariente. Pero allá, después de las consecuencias, después de un tiempo, la semilla tiene crecimiento, porque no depende de nosotros. Lo que nosotros hagamos en cada ministerio, lo que nosotros como padres de familia o como líderes sembremos en las personas para que busquen a Dios, jamás será en vano. Dios está buscando personas fieles
El éxito humano no debería ser nuestro estandarte, sino el sembrar semillas de fe y de esperanza. Y aun cuando las personas dejen a Dios por un tiempo, esa semilla germinará en sus corazones. Y tarde o temprano, al igual que Manasés, nos dará fruto. Dará fruto. Así como dice la Escritura de Jesucristo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Manasés se arrepiente y es restaurado en el reino. Tú y yo podemos habernos equivocado, pero Dios nos está dando un mensaje. Podemos ser restaurados, podemos alcanzar la gracia y la misericordia, aún en medio de tiempos difíciles. Aun cuando las personas están diciendo que vienen años de sequedad, cuando vienen años de pobreza, de crisis, de que los cielos se cerrarán sobre ti y sobre mí, el poder de Dios hará bendición. Verás cómo tu tierra se vuelve fértil, verás cómo tu casa, verás cómo tus hijos están protegidos, aún en medio de toda la acechanza del enemigo. Porque Dios está a favor de ti. Debemos tomar una decisión que aún en medio de la crisis debemos permanecer fieles. Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos ver a Dios no solo en un pergamino, sino a través de otras personas. En el amor ágape genuino. Pero necesitamos ser purificados por Dios. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero sobre todas las cosas necesitamos que Dios intervenga. Y es por eso que Dios está llamando a la iglesia. Para que no se descontrole. Para que no entre en estrés. Para que no entre en crisis. Es el tiempo que vas a entrar al avivamiento. Es el tiempo que vamos a ver el poder manifestado de Dios en las iglesias. Es el tiempo que Dios va a encender a México. México, prepárate porque la mano de Dios está escribiendo tu historia. Venga a nosotros tu reino. Y es por eso que no estamos dependiendo de ninguna institución, de ningún gobierno, porque el gobierno de Dios es soberano y aún ese gobierno tiene que rendir cuentas a uno más alto. Y es por eso que en esta tarde quiero que oremos y que tú y yo podamos tomarnos un momento, no de criticar al hermano, si estás de acuerdo o no por la decisión que hoy tomó, sino que todos somos hermanos de esta nación y que esta nación necesita del cuerpo de Cristo que se levante para orar y decirle: venga a nosotros tu reino. Señor, hemos visto tanta maldad sobre esta nación. Señor, hemos visto cómo la maldad ha arrasado cada uno de los estados. Señor, hemos visto cada derramamiento de sangre en las familias y los hijos de esta nación. Pero hoy clamamos a ti. Hoy clamamos por misericordia. Hoy clamamos, como dice Mateo 10, Señor, venga a tu reino. Señor, hemos visto que cuando se hace nuestra voluntad, nos tenemos a desviar. Buscamos nuestro propio interés. Podemos corrompernos como Usías y podemos aún el poder caer en la vanagloria y el orgullo y no aceptar sus propios errores. Señor, quita la lepra de la nación. Señor, detén toda obra del enemigo que quiera venir a interferir en tus planes. Que el fuego del Espíritu Santo arda en cada uno de los estados de esta nación. Que la mano de Dios se manifieste sobre cada estado, sobre cada institución, sobre cada hijo de Dios, pero sobre todo sobre esta nación. Venga a nosotros tu reino. Que venga la paz sobre esta nación. Hoy quiero que oremos
por aquellas personas que buscan a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y que aquellas que su mente y sus ojos están entenebrecidos, venga a nosotros tu reino. Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, no importa que tan oscura esté la situación, tú puedes traer la luz. Ahí donde está la oscuridad más densa, ahí avívalo, Señor. Ahí dales convicción de pecados. Ahí donde se están cometiendo las atrocidades más grandes, venga a nosotros tu reino. Se establezca tu reino en cada institución. Se establezca tu reino en cada lugar donde se ejerce autoridad y gobierno. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino sobre cada integrante de las familias, sobre cada institución de trabajo, sobre cada lugar donde hay influencia para educar, para comunicar, para ayudar, para cuidar, en el nombre poderoso de Jesús. Pues la Escritura nos dice en 1 de Timoteo 1 y 2 que oremos por los que están en eminencia. Oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Señor, oramos que cada persona que hoy fue elegido, que hoy tú pusiste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale tu gracia, dale tu poder, pero sobre todo, dale la mansedumbre y permíteles, Señor, permíteles direccionar bajo tus principios. Permíteles, Dios, permíteles, Señor, mantener una nación reposadamente, en tranquilidad, en paz, en armonía. Señor, rodea sus casas, rodea sus familias, envía ángeles poderosos, que ellos, Señor, no se corrompan, sino mantén, Señor, toda autoridad en integridad, para que vivamos en paz, para que vivamos tranquilos. Señor, es mi oración que en este día tú escribas la historia. Señor, yo confío en ti y sé que lo que dice Isaías 2:21, que tú quitas reyes y tú pones reyes, tú pones los reyes, es tu autoridad, tú eres soberano y que toda autoridad fue puesta por ti. Y que aunque cada uno de los ciudadanos en este día ejercieron un derecho, al final se cumplirá tu voluntad. Dios está en control. Y Dios nos está mostrando, al igual que el profeta Isaías, que en su trono alto y sublime, Él sigue reinando aún sobre toda autoridad. Confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Confesemos si hemos hecho mal. Confesemos las cosas que hacemos aún dentro de las familias. El egoísmo, la idolatría, la hechicería, las enemistades dentro de las propias iglesias, de los propios hombres de Dios y ministros. Hoy quiero que tú y yo nos arrepintamos con todo nuestro corazón. La Escritura dice en Santiago 5:16, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Seguramente, al llevarse a cabo este ejercicio, tú tenías diferencia con tu hermano.
Cada quien es libre. Cada quien decidió ejercer su derecho como mejor le pareció. Y es aceptable. Pero dentro de esos procesos, muchas veces las personas se hirieron, se lastimaron, se descalificaron, se ofendieron. Y para comenzar un proceso de restauración, se necesita confesar nuestros pecados unos por otros. Se necesita que nos perdonemos. Que no hay institución y no hay gobierno humano que no sea tentado. Y que al igual que nosotros son seres humanos y que como la iglesia necesita nuestra oración. No necesita nuestra crítica, necesita nuestra oración. Debemos orar por cada gobernante. Debemos orar por la persona que Dios ha establecido y que a Dios también le ha placido que gobierne en nuestras ciudades, gobierne en nuestros estados y gobierne en cada institución que se le ha dado poder y autoridad. Padre, oramos por cada uno de ellos. Tú eres el que les ha dado la gracia, la misericordia y el privilegio de estar en esos lugares. Hoy nos arrepentimos, Señor, si como hermanos nos hemos ofendido. Aún iglesias se hayan dividido por causa de expresar sus ideas, su simpatía por cada uno de los personajes. Pero hoy como la iglesia nos unimos y oramos por nuestra nación, oramos por nuestros gobernantes, oramos por cada persona que fue puesta en eminencia. Oramos para que tú les des la protección. Oramos para que tú les des el respaldo. Oramos para que tú les des la sabiduría. Oramos para que tú los protejas. Protejas sus casas, protejas sus hijos, protejas y les des los recursos, Señor. Les des la sabiduría, la guianza de lo alto. Y así como Isaías vio a Dios en su trono alto y sublime, así Dios esté sobre esta nación, siendo y guiando esta nación. Guía esta nación, guíalos, Señor. Esta nación somos tus hijos, necesitamos de ti, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de paz, Señor. Necesitamos que reprenda las tinieblas. Toda obra del enemigo queda destruida, toda obra del enemigo que quiera levantarse en contra de aquellos que han decidido hacer el bien, aquellos que han decidido buscarte con todo su corazón y establecer la paz. Los principios de esta palabra de Dios sean respaldados por ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por la iglesia, oramos para que la iglesia en este tiempo se levante. Tú y yo somos la iglesia. Y necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de búsqueda, viene un tiempo en el cual tú y yo necesitamos estar unidos, necesitamos tener la misma idea y la misma chispa del Espíritu Santo, estar en el Espíritu y no dividirnos por causa de falacias o corrientes o ideología. Necesitamos entender que la voluntad de Dios sea establecida sobre nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos porque nuestra nación entre en el fuego del Espíritu Santo. Hoy oramos que al igual que Manasés se conviertan reyes, se conviertan de personas de eminencia, para que se establezca tu reino, para que se establezcan tus principios. En cada una de las instituciones, en cada lugar de gobierno se establezca tu palabra, tus principios. La ley de Dios sea escrita en cada gobernante, la ley de Dios sea escrita en cada institución, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dile: Señor, yo quiero formar parte.
Yo quiero formar parte de una generación como la del profeta Isaías, que defiende la verdad, que defiende aún con su vida la verdad, pero que ese mensaje siempre trae fruto. Y ese mensaje que tú establezcas como padre, como madre, como autoridad, dará fruto sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el gobierno que establezcas, sobre la influencia que tú tengas. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos y le decimos a Dios, sigue escribiendo la historia de nuestra nación. Sigue escribiendo como dice tu escritura, en el nombre poderoso de Jesús, por el dedo de Dios, que el dedo de Dios escriba la historia de esta nación. Que Dios les bendiga.